Filipenses capítulo 2, entonces solo mantén arriba tu mano y alguien te va a hacer llegar una Biblia. Es muy importante para nosotros que puedas abrir tu Biblia y puedas ver que lo que te estoy diciendo aquí no es ningún choro, sino es la verdad y está escrito en tu Biblia. Entonces si no tienes una Biblia, acércate conmigo, y si no, puedes comprarla y podemos darte una. Y hoy justo vamos a hablar un poco acerca de esto. Filipenses capítulo 2, que es donde vamos a estar. Y bueno, la semana pasada no hubo grupo de jóvenes, y la antepasada fue cuando estuvieron con el pastor viendo este tema. Yo no la he visto, no sé si se grabó o no se grabó, creo que sí se grabó. Entonces me dijeron que estuvo muy buena. Me dijeron que estuvieron bien participativos, bien felices, y espero que así sigan conmigo, que no nada más vean con el pastor. Entonces, pero qué bueno, qué padre. Yo no tuve un viaje a una boda, pero ya estamos aquí de regreso para seguir estudiando en Filipenses. Filipenses es un libro súper cortito, pero vamos a tratar de sacarle todo el jugo. Son solo 4 capítulos. Si te acuerdas, es una carta que Pablo escribe a esta iglesia que está en Filipos, que es la primera iglesia que se abrió en Europa. Y si te has dado cuenta, por lo que podemos ver y por lo que escribe Pablo, los filipenses tenían varios detalles que Pablo quiere escribirles y corregirles en su manera de caminar con Dios. Uno de ellos era la manera de servir y la manera de mantenerse unidos. Y Pablo por eso les escribe mucho acerca de esto. Y en el capítulo 2, en el principio, vimos el gran ejemplo de Cristo. Y Pablo ocupa este ejemplo de la humillación de Cristo en cómo se debería ver nuestra vida. Así como Cristo se dio y así como Cristo se humilló, nosotros deberíamos servir y deberíamos tener esta actitud que hubo en Cristo, sirviendo a los demás. Y si te acuerdas, la última vez que estuvimos estudiando Filipenses, te dejé algo de tarea y te dije, ¿por qué no solo por hoy? ¿No? Que no se trate de ti, que no se trate de tus problemas y de tus rollos, sino que se trate de alguien más, y que de alguien más a quien puedas servir. Y creo que algunos lo hicieron. Y entonces, pero ¿qué pasa con eso? Que al otro día tienes que decidir igual, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a amarme a mí mismo y voy a ver solo por mis rollos y voy a preocuparme por mí, que los demás se frieguen? ¿O voy a hacer lo que Cristo me está pidiendo, que es hacer su obra y tener esta actitud de siervo y servir hasta las últimas consecuencias? Y es el ejemplo de una vida entregada totalmente hasta las últimas consecuencias. Es el ejemplo de una vida para la gloria de Dios. Y entonces es el ejemplo supremo. Y vimos esto y vimos a detalle cómo Cristo se humilló. Y entonces ya, si Cristo, siendo quien era, pudo hacer eso y despojarse y darse hasta las últimas consecuencias, ¿cómo tú y yo no? O sea, con más razón nosotros, pues ¿quiénes somos? ¿No? A comparación de Él. Entonces, con mayor facilidad deberíamos entregarnos y deberíamos darnos, y por lo que Él ha hecho en nosotros. Y entonces lo que sigue en el capítulo 2 tiene que ver con esto. Ok, entiendo esto, entiendo que debo de servir, entiendo que me debo de dar, entiendo que debo de entregar mi vida, ¿no? Y por lo que Jesús ha hecho en mí, pero ¿cómo lo hago? O sea, de manera práctica, ¿cómo hago esto? Y tal vez muchos de ustedes están buscando formas, pero no encuentran formas prácticas de llevar esto a cabo. Tal vez muchos de aquí ni siquiera les interesa esto, pero entonces tienes que saber cómo se ve un cristiano y cómo deberías vivir. Y entonces capítulo 4, versículo 12 dice, por tanto, y por tanto es, o sea, después de todo lo que dijo y lo que te resumí ahorita, es ok, por esto, lo que dijo, por tanto, es como llegar a un resumen, a una conclusión de todo el discurso. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice el versículo 12. Y es esta invitación de Pablo a vivir nuestra vida, dando todo de nosotros, este amor sacrificial, esta humillación, y vemos el fruto que fue para bien, el fruto que tuvo Cristo.
Y entonces dice, ok, por tanto, amados míos, después de todo esto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y Pablo cuando ve a las personas, sabe que somos un montón de miedos e inseguridades. Sabe que tenemos ciertas ambiciones que a veces nos estorban para seguir a Jesús. O sea, sabe muy bien quiénes somos y no es un regaño lo que está haciendo con los filipenses, sino una exhortación. Y exhortación es ponerte al lado de alguien y decirle, oye, creo que deberías hacer esto. Creo que no estás bien en esto y creo que deberías corregir tu manera de vivir. Y Pablo dice, ok, yo sé que ustedes han obedecido a Dios y por eso están aquí. Muchos de ustedes han obedecido a Dios y por eso están aquí. Y dice, no solamente mi presencia, que a veces es mucho más fácil obedecer a Dios cuando alguien más te está viendo y alguien más te está guiando. Es mucho más fácil obedecer a Dios dentro de la reunión de jóvenes. Pero es mucho más difícil hacerlo fuera de. Y esta es la idea que Pablo está diciendo. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es esto? La vida cristiana se ve en la práctica. Se trata de poner en práctica en tu vida cotidiana lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso se trata ser cristiano. No está diciendo que tienes que alcanzar la salvación, no está diciendo ocúpate, no está diciendo gánatela, no está diciendo ni siquiera que la vas a perder, sino este verbo lo que quiere decir es ocúpate, haz algo con eso. Es manifestarla en la vida práctica. Y piensa esto, Dios nos ha salvado y es increíble saberse salvado, saberse perdonado. Venir, cantar, levantar tu voz, levantar tus manos, ya no vivir con culpa, saber que tenemos un destino eterno con Él, eso es increíble. Y Dios nos ha salvado y Dios nos ha dado a su Hijo y Dios está con nosotros y está en nosotros a través del Espíritu Santo. Hemos sido salvados, pero entonces ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con tan grande regalo de salvación? Y ocuparse de tu salvación con temor y temblor tiene que ver con comportarte como alguien que ha sido salvado. Y mientras escribía esto y pensaba en esto, es una gran oportunidad para mirar en tu vida y primero preguntarte si realmente has sido salvo. Y no quiero hacerte dudar, o sea, simplemente quien tiene al Hijo tiene la vida. Pero puede ser que no estés dando evidencia de esa vida, de esa nueva vida. Que no estás viviendo en la fe. Y creo que a veces, y cuando creces en la iglesia y cuando crecemos en la iglesia, a veces piensas tener tu propia fe, pero realmente estás viviendo en la fe de tus padres. Y hay quien porque simplemente creció aquí, porque todo se le hace natural, ¿no? Y es como, pues bueno, no conozco otra cosa. Piensas que estás viviendo tu fe, pero realmente es la fe de tus padres. Pero todavía no es tu fe personal. Y posiblemente por eso no estás pudiendo vivir de otra manera. Que hoy te fijes si realmente te has arrepentido de tus pecados y has sido perdonado. Porque si te has arrepentido y has sido perdonado, entonces tu vida está luchando contra el pecado y no estás rendido a ella, al pecado. Que si hoy miras dentro y ves que eso no es así en tu vida, que hoy puedas empezar y puedas rendir tu vida a Dios, ser perdonado, ser salvo. Y entonces a través del Espíritu Santo puedas empezar a vivir como alguien que ha sido salvado. Pero si ya has sido salvado, entonces ocúpate. O sea, haz algo con eso. Haz algo con tan grande regalo. Dios nos salvó no solo para la eternidad, sino para hacer algo de este lado de la eternidad. Ahora dice que esto debería ser con temor y temblor.
Y el temor a Dios no es un temor, no es miedo a Dios, sino el temor de Dios no es un miedo al castigo por no hacer lo correcto. El temor de Dios es estar consciente de que Él es Dios y que mi vida se la debo a Él. Es reverencia, es honor, es amor a Dios. Es vivir con una dependencia total en Dios y no en nosotros mismos. Y entonces Pablo dice y pone esta idea, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hagan algo con eso, hagan algo que honre a Dios, hagan de sus vidas de la manera práctica algo que honre a Dios. Y sabemos, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero entonces ya hemos sido salvados, ¿y qué estamos haciendo con nuestra vida? Si nuestra vida ya ha sido rescatada, tenemos algo que es invaluable. Hagamos algo con esto. No lo escondas, sino ocúpate en hacer algo para amar y dar honor a Dios, quien te salvó, enviando a su Hijo a morir por ti. No desperdicies tu vida, tus años, sino ocúpalos para la gloria de Dios. Tienes que saber, y yo soy un poco mayor que tú, o sea, los años ya no vuelven, o sea, no vuelves a tener la misma fuerza, no vuelves a tener el mismo tiempo. Y hay un libro que me encanta en la librería, a muchos de ustedes se los he recomendado, es de John Piper, se llama No desperdicies tu vida. Y este libro empieza con una historia de la iglesia de su papá, donde un señor ya a edad adulta, de la tercera edad, entiende el evangelio y es salvo y acepta a Jesús. Pero entonces empieza a gritar, la he desperdiciado. Y empieza a gritar una y otra vez, y en medio de su salvación entiende que todo lo que ha hecho con su vida hasta ese punto que ha conocido a Dios, ha desperdiciado su vida, que no ha aprovechado, ¿no?, el vivir para la gloria de Dios. Lo peor que nos podría pasar es llegar al final de nuestros días sabiendo que no hicimos nada con la tan grande salvación que tenemos. Haber desperdiciado tus mejores años, que tienes fuerza, que estás al 100, tienes hasta tiempo. Y por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora después sigue diciendo en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios lo que quiere para nosotros es que hagamos su buena voluntad. Y da por hecho eso, que su voluntad es buena. Él tiene un propósito para ti, Él tiene un diseño para ti, Él quiere. Y lo que pasa cuando venimos a Él y hemos sido salvos y tenemos comunión con Él, Él empieza a cambiar nuestros deseos y empieza a poner los suyos en nosotros. Deseos y voluntades que tal vez en otro tiempo no eran naturales para ti. Él es el que planta esta semilla en ti. ¿Esta semilla de qué? De amar, de perdonar, de tener misericordia, de caminar en pureza. Y Pablo dice esto, ocúpense en su salvación, hagan algo con sus vidas para la gloria de Dios. Porque Él es el que produce en ti. Estos buenos deseos de glorificarle, Él lo está plantando en ti. El querer como el hacer por su buena voluntad. Y el querer es eso, desear algo que no era natural para ti, pero que ahora que has nacido de nuevo y que eres salvo y que quieres hacer algo con tu vida para la gloria de Dios, entonces Él pone eso en ti, el querer. Pero no solo pone el querer, sino también pone el hacer. Y el hacer es que Dios te capacita para hacerlo. Él nos da las herramientas para poder lograrlo.
Y piensa en esto, o sea, en Dios comienza todo y en Dios termina todo. Pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, que es obedecerle. Dios pone en ti y planta estos deseos, te salva, pone en ti el querer como el hacer, o sea, todo lo necesario para hacerlo. Pero el que tiene que decidir si lo va a hacer o no, eres tú. Y estaba pensando en esto. Si eres FIFAs como yo, quiere decir que Dios hace toda la jugada y te la deja botando dentro del área chica y sin portero. Y tu responsabilidad es meter el gol. Quiere decir que Dios trabaja junto con nosotros. Y aquí entra el poder de Dios y todo lo que Dios puede hacer, pero también tu responsabilidad como humano. Y Dios nos ha regalado eso, una decisión y responsabilidad. Dios no quiere robots que simplemente hagan lo que Él les dice. Él quiere que sea voluntario. Él pone todo, o sea, Él pone el querer, Él pone cómo hacerlo y te deja la pelota botando. Nos deja una parte que tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Él quiere que hagas su obra, que tu vida sea útil para su gloria, que disfrutes de esta plenitud, de vivir de esta manera, lo que es realmente vida, que es viviendo para Él. Él siembra en ti estas semillas, Él te da todo lo necesario para que lo hagas, pero el problema es que a veces tienes todo para hacerlo. Está la portería sola y el balón está botando, pero decidimos no hacerlo. Escogemos otro camino. Tenemos la oportunidad de amar, tenemos la oportunidad de perdonar, tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios, tenemos la oportunidad de mantenernos en pureza, pero fallamos. Y no fallamos como en el fútbol, nada más porque eres malo, porque eres maleta. Fallamos porque queremos. Su voluntad es buena para ti. Tiene un bien eterno, tiene un propósito eterno. Su voluntad es que vivas de este lado de la eternidad pleno, aprovechando tu juventud para su gloria, pero la pelota está botando. Y versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si hasta ahora tu vida no has tenido estos deseos nuevos que Dios ha plantado en ti, necesitas pedirle: Señor, cambia mi corazón, cambia mis deseos por los tuyos, enséñame cómo vivir. Y Dios lo va a hacer, créeme. Él va a producir en ti el querer y Él va a poner todo lo necesario para que puedas hacerlo. Y entonces te va a dejar la pelota botando y solamente tienes que rematarla. Versículo 14 nos dice de cómo deberíamos hacerlo. Y una de las cosas es que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y tiene esta idea. El problema de los filipenses era justamente esto. Por lo que hemos visto hasta aquí en la carta, Pablo es repetitivo con este tema porque sabe que el problema de los filipenses ha sido que no han mantenido la unión, que ha habido murmuración y contienda entre la iglesia. Y Pablo les está animando: hey, manténganse unidos, sírvanse los unos a los otros, que no haya murmuración y contiendas entre ustedes.
Y todo esto, esta manera de vivir donde te ocupas de tu salvación, donde haces algo con esta gran salvación, tiene que ser así, sin murmuraciones ni contiendas. No debería haber quejas entre nosotros ni pleitos, pero cuando los hay, deberíamos resolverlos a la manera de Dios y mantenernos unidos. Y siguiendo con este mismo ejemplo, esto no es un partido entre nosotros, no es una reta entre nosotros, no estamos compitiendo a ver quién es menos peor, ni siquiera quién es mejor. Pero lo que pasa luego caminando con el Señor es que empiezas a voltear a ver al de al lado y empieza a haber murmuración y contienda con alguien más y decir, sí, pero o sea, míralo, o sea, lo vi el otro día haciendo esto y míralo cómo se comporta y mira, y empiezas a pensar que la batalla es contra otro y empiezas a compararte con otros. Y entonces ahí empieza a haber murmuración y contienda en nuestro corazón, empieza a haber desunión. Y estamos totalmente desenfocados de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sí estamos en una batalla, pero que es espiritual, donde nuestro adversario es Satanás y la cancha en la que jugamos es este mundo. Y todo está en nuestra contra. Pero Dios está de nuestro lado. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere. ¿Cómo pues podríamos ser efectivos en hacer su voluntad si estamos peleando entre nosotros? Si hay envidias, si hay chismes. Recuerda, la competencia y la batalla y el juego no es entre nosotros. Entonces dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esta palabra irreprensibles es sin falta, sin nada de que pueda acusarte. Y en medio de este problema que los filipenses tenían, eso era una falta en sus vidas. El que no se estaban amando correctamente, de que había una separación entre ellos, que había murmuración entre ellos. O sea, ¿cómo podrían hacer la voluntad de Dios si no estaban unidos? Si no se estaban amando los unos a los otros. Ahora, ese es el problema de los filipenses y puede ser que sea tu mismo problema, pero si ese no es tu problema, ¿qué es aquello en lo que tienes falta hoy? Donde tú sabes que en tu relación con Dios y en vivir a la manera de Dios y en ser cristiano tienes una tacha, que no eres irreprensible. Es aquello que tú sabes que no deberías hacer, pero aún así lo haces. Aquello que tal vez nadie sabe, pero que tú sabes y eso te hace irreprensible. Es eso que te acusa delante de Dios. Inmoralidad sexual, deseos desordenados, conversaciones, una doble vida, donde vienes aquí, todo está bien, sabes cómo comportarte, sabes cómo hablarle a los demás, pero saliendo de aquí, también sabes cómo comportarte allá y cómo hablar allá. Y tú sabes, o sea, en eso tengo tache. No soy irreprensible. Ojo, no es perfección. Porque si fuera así, nadie de nosotros podría estar sin falta. Es rectitud,
es sinceridad, es que no vivas una doble vida, es que puedas pararte aquí y que nadie pueda acusarte hoy. Y sigue diciendo ahí cómo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios es comportarte como un hijo de Dios. Como alguien quien es nacido de Dios. Y eso es lo que hacemos. El nuevo nacer de nuevo es eso, que ahora hemos nacido de Dios. Y tenemos una nueva vida de la cual debemos de apropiarnos y vivir. Quien está siendo transformado por Dios, que no vive aparentando ser, sino simplemente lo es un hijo de Dios. Ahora, la idea de ser hijos, y sé que, por ejemplo, en nuestra cultura y como vivimos, tal vez no se entiende tan bien esta idea, pero la idea de ser hijos es recibir tan buen ejemplo de los padres, que quieras ser como ellos en carácter, en rectitud y conducta. Esa era la idea. Y en la idea judía mucho más, el padre era el patriarca de la familia y había un gran respeto y un gran cariño. Sé que en este mundo caído en el que vivimos, los padres muchas veces son ausentes. Sé que algunos no han tenido ejemplos dignos de imitar. Sé que algunos incluso han perdido a sus padres y ya no tienen un ejemplo que seguir. Pero también sé que otros tienen grandes padres que sí, son pecadores y se equivocan, pero que son dignos de imitar. Pero aún así, por eso pone esto, hijos de Dios, porque el único Padre perfecto a quien deberíamos imitar y buscar ser como Él es nuestro Padre celestial. Entonces ahí te va, deberíamos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, hacer algo con nuestra vida, con esta grande salvación que hemos tenido. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, nos hace todo, nos las deja botando para que tú la remates. Sin murmuraciones ni contienda. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles, sin falta, que nos comportemos como hijos de Dios. Y dice ahí, sin mancha. Hemos sido llamados a demostrar en nuestra vida cotidiana la gran salvación que hemos recibido, que obró en nosotros para rescatarnos del pecado y que sigue obrando en nosotros y nos sigue rescatando y nos sigue transformando. Ahora, este versículo en Filipenses fue porque decidimos poner a la serie Resplandece. Porque creo que sin duda vivimos en uno de los peores momentos de la humanidad. Y te tocó nacer en esta época. Ahora, cuando Pablo escribe esto, es en el primer siglo. En el primer siglo después de Cristo. Estamos en el 2023, ya está a nada de acabarse. Y las cosas no han mejorado, sino se han vuelto peor. O sea, ve los tiempos en que vivimos. Los números y los datos demuestran la maldad que hay en el mundo. La oscuridad que hay. Donde inocentes son asesinados, abusados. Donde a lo malo llaman bueno. Romanos describe perfectamente la decadencia del pecado, como cómo se iban a volver los hombres, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, implacables. Y vivimos en un mundo así, donde a lo malo llaman bueno,
donde las redes sociales están llenas de hipocresía y de doble moral. Y sí, aunque en esta generación hay un sentido de justicia que se busca, y un sentido de aceptación, y un sentido hasta de buscar la verdad, realmente se busca en el lugar incorrecto. Y tú tienes que saber, vivimos en un mundo oscuro. Ahora, ojo, si no te has dado cuenta de eso, si te sientes cómodo en el mundo que vivimos, si te sientes bien en el mundo en que vivimos, es porque posiblemente eres parte de este mundo. O sea, si estamos hablando de esto y tú estás cotorreando y estás en tu rollo, ojo, porque posiblemente eres parte de este mundo. Ahora, no quiero decir que no haya nada bueno en este mundo. O sea, hay cosas increíbles, hay amigos increíbles, o sea, hay gente que vale la pena convivir con ellos. Pero sí que lo que gobierna más en este mundo es la oscuridad. Y por eso dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y dices, Dani, pero no, o sea, yo tengo amigos que no son, sí, pero el resumen total de la humanidad es esto, maligna y perversa. Pero dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El plan de Dios para sus hijos es que puedan mostrar en un mundo lleno de oscuridad su luz. Sí deberíamos ser un agente de cambio en este mundo. Sí deberíamos estar haciendo algo por este mundo. Ahora, ojo, no es una luz propia. No es que Dios está diciendo, brilla porque eres una estrella y eres, o sea, no es esta la idea. La idea es que reflejemos su luz. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Solo lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo en nosotros. En un mundo donde se le ha dado la espalda a Dios y donde son enemigos de Dios, Él quiere que seamos como estrellas que guíen el camino a casa para aquellos que están sin Dios, y que si son enemigos de Dios, Dios quiere que sean amigos y que sean hijos. Ahora, las estrellas se usaban para esto en navegación. Es más, se siguen usando para esto. El otro día platicaba con un señor que viene aquí, amigo mío, que es, ¿cómo se dice?, capitán de barco. Y se me hace de los trabajos más increíbles. O sea, a ver cómo te vas y transportas, porque es mercantil, y transportas mercancías de un lado del mundo al otro. O sea, imagínate las historias, los atardeceres que ves, las cosas que pasan en ese transcurso. Y platicamos, decía, ok, ¿y qué pasa si te fallan los controles? O sea, ¿cómo te guías? ¿Cómo llegas? Dice, con las estrellas. Viendo las estrellas y su luz, lo que hacen es guiarte y ubicarte. Y tiene esta idea de que en medio de esta oscuridad resplandezcamos como luminares en el mundo. Pero ¿cómo hacer esto si no estamos reflejando quién es Cristo? Si no somos distintos en nuestro carácter y acciones que todos los demás. Y puede ser que tengas la luz en ti, pero no la estés reflejando.
¿Y de qué sirve una luz escondida? Resplandecer es dar a conocer al mundo quién es Jesús. Es mostrar a Cristo en cualquier circunstancia de la vida diaria. Es que puedan ver su amor en nosotros, su perdón, su misericordia, su gracia en cómo vivimos. Ese es el chiste de ser cristiano. Pero has sido rescatado para hacer luz en un mundo que necesita luz. Entonces resplandece. Deja que la luz de Cristo resplandezca en ti. Glorifica a Dios en tu vida y que el mundo pueda ver eso. Que pueda ver el amor de Dios en ti, que pueda ver la gracia de Dios en ti, que pueda ver la misericordia de Dios en ti, que pueda ver la pureza de Dios en ti. Que hoy puedas hacer a un lado tus rollos, tus ambiciones. Que dejes hoy de querer ser algo que no eres. De querer agradar a otros. Que dejes de querer ser relevante para otros. Que dejes de desperdiciar tu vida. Y que la luz de Cristo, que pueda alumbrar a otros y cambiar su vida y su eternidad, resplandezca en ti. Si no pasaste de noche la escuela, sabes que la oscuridad simplemente es ausencia de luz. Quiere decir que si vivimos entonces en un mundo oscuro, quiere decir que lo que más necesita este mundo oscuro es luz. Lo que más necesita este mundo oscuro no es un joven más en oscuridad, sino en luz. Tienes que saber que no estás siendo relevante, no estás siendo distinto y no estás siendo disruptivo haciendo lo que todos hacen. Y nos creemos esta mentira y decir, no, yo soy único y vivo así, por eso me he visto así, por eso hago esto. No estás siendo único, estás siguiendo la corriente de este mundo. Si quieres hacer algo realmente único, es decidir ser luz. Eso sí tiene un impacto a tu alrededor. Y eso es a lo que hemos sido llamados. A que no desperdicies el llamado de Dios a tu vida, a que no desperdicies tus años ni tu juventud. Dios quiere hacer algo en cada generación. O sea, piénsalo. Dios hizo algo en la generación de tus padres y tus padres llegaron a Cristo por eso, si conocen a Jesús. Dios hizo algo en mi generación y por eso estoy aquí. Pero Dios quiere hacer algo en tu generación. Algo que tenga un impacto real en el mundo, un impacto eterno. Y Dios quiere usarte a ti, así con todos tus rollos. No desperdicies el llamado de Dios, tómatelo en serio. Resplandece. Y dice eso, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, eso eres, o sea, si eres salvo y eres hijo de Dios, eso eres aunque no quieras. Simplemente tienes que empezarte a comportar como lo que eres, luz. Ahora, ¿cómo haces esto? Versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esto es aferrado, anclado. Y esto solamente se puede lograr de una manera y es permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra. Es no soltándote. Es no solo escucharla, y eso está bien que vengas y que la escuches, sino abrirla, estudiarla, escudriñarla, amar su palabra. Ahora yo te entiendo y a veces yo mismo no podía leer mi Biblia
O sea, traía una Biblia, me acuerdo cuando iba al grupo de jóvenes, que yo le llamaba una Biblia versión no me avergüenzo del Evangelio. Era así de chiquita y la podía guardar aquí perfectamente y nadie se enteraba que traía Biblia. Y tenía a veces la intención de leerla y de abrirla y no podía. O sea, la abría y no entendía todo. Hasta que Dios me mostró las joyas que hay en ella y empecé a depender de ella. Necesitas abrir su palabra, necesitas leerla, necesitas anotar. O sea, está bien y estás pescando ahorita y estás interesado y tú estás agarrando y dices, sí, esto es cierto. Pero ¿qué pasaría si eso lo tuvieras anotado y lo pudieras recordar? Necesitas ver que su palabra es tu único salvavidas y necesitas aferrarte a ella. Necesitas estar anclado en su palabra, porque si no, ¿sabes qué? Fácilmente serás arrastrado. Su palabra es vida. Su palabra es donde conocemos su voluntad. No hay otra fuente de su voluntad. No puedes decir que conoces la voluntad de Dios si no conoces su palabra. Y no solamente eso, sino es donde le conocemos a Él. No puedes decir que conoces a Dios o que estás conociendo a Jesús si no estás conociendo su palabra. Si no estás en su palabra, no lo estás haciendo. Entonces no te engañes y empieza hoy a aferrarte de su palabra, a verla como tu único recurso, como tu estándar de la vida, como el relacionarte con Dios a través de este libro. Por eso dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, o sea, cuando Él regrese, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo ha hecho muchísimo por esta iglesia, por los filipenses y por un montón de iglesias y por el evangelio. Y no se los está reprochando. Pablo ha gastado tiempo, esfuerzo, ha sufrido. Y ahora acuérdate, él viajaba por todos lados, no había aviones. O sea, tenía que echarse kilómetros caminando en barco. Ahora los barcos no eran como ahora, era mucho más difícil. Es más, naufragó varias veces. O sea, la vida de Pablo fue un chorro de aventuras y dificultades. Pero él dice, o sea, aférrense a la palabra de Dios para que en el día de Cristo, o sea, cuando Él regrese, cuando Él venga, cuando estemos delante de Él, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El anhelo de Pablo es que cuando Cristo venga y cuando tú estés delante de Él, haya fruto en tu vida. Que esto que hacemos semana a semana no sea en vano, sino que haya fruto en tu vida y que por el fruto en tu vida muchos hayan sido alcanzados para la gloria de Cristo. Pablo espera que todo el sufrimiento tenga una recompensa no para él, sino en Cristo. Por eso dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, libación era como derramar agua en el sacrificio y eso hacía que el fuego se extendiera. Y ve su vida así, o sea, yo un día voy a morir y voy a ser así como derramado. Mi vida derramada en el altar del sacrificio. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo espera que todo el sufrimiento tenga una recompensa para la gloria de Cristo. Que su tiempo, esfuerzo y aflicción vean un fruto y que sea la vida de otros para la gloria de Cristo. No hay mayor gozo que ese. O sea, mi mayor gozo sería que cuando pasen 10 años y ya no puedas venir al grupo de jóvenes porque ya no tienes la edad. Algunos en menos, algunos ya estoy a punto de correrlos. No es cierto todavía. Pero mi deseo es que en unos años
aunque ya no puedas venir al grupo de jóvenes, ya estés haciendo tu vida, igual casado, igual trabajando, pero que sigas siendo fiel a Dios y sigas viviendo para su gloria. Mi deseo es seguirte viendo aquí en 10 años, sirviendo a Dios, con tu familia, siendo guiado por Dios, permaneciendo, dando fruto, viviendo a la manera de Jesús. Que no haya sido en vano. Que el esfuerzo, que el tiempo, que el estar aquí, o sea, que todo lo que hacemos, los que servimos, no haya sido en vano. No por nosotros. O sea, nosotros no encontramos una cosa mejor que hacer que servir a Cristo, sino por ustedes y para gloria de Dios. No hay mayor gozo que ese. Y Pablo les habla de gozo. Acuérdate, él está en una cárcel y está afligido, pero tiene gozo. Que nuestra vida, que haya gozo al final de nuestra vida, sabiendo que nuestra vida fue una ofrenda agradable delante de Dios. Y por eso dice en el versículo 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El vivir de esta manera, el que haya fruto en tu vida, el que cuando estés delante de Cristo, cuando Él regrese, cuando estés delante de Él, pueda ver el fruto que hay en ti, que valió la pena, que te ocupaste de tu salvación, que hiciste algo con tu vida. Eso trae gozo. ¿Y sabes cuál es el mayor gozo? Que cuando estemos delante de Él, sus labios digan esto: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay gozo en saber que estamos invirtiendo nuestra vida en lo único que puede dar frutos eternos, en vivir para su gloria. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por decirnos cómo debemos vivir. Entonces hoy que cada uno se examine a sí mismo y vea en qué está teniendo falta en su vida, en qué no es irreprensible. Que pueda saber que la invitación es y la exhortación a ocuparnos de nuestra salvación, a hacer algo con nuestra vida, con esta nueva vida, de este lado de la eternidad, donde tú estás produciendo en nosotros nuevos deseos y nos estás dando todo lo necesario para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es decidir y rendir nuestra voluntad a ti y obedecer. Y decidir ser más como tú, Señor, y mostrar amor, y mostrar gracia, y mostrar misericordia, y mostrar pureza. Que nuestro llamado es a ser luminares en medio de este mundo oscuro. Que nuestro llamado es a resplandecer, a mostrar tu luz, Señor, para guiar a otros de regreso a ti. Pero que solo lo podemos hacer anclados en tu palabra. Entonces necesitamos ser disciplinados en eso y anclarnos en ti, y anclarnos en tu palabra y permanecer en ella y obedecerla, esperando el día que tú regreses por nosotros, el día que estemos delante de ti y entonces encuentres fruto y que nuestra vida se haya invertido en ti y que hayamos vivido para tu propósito, para tu gloria. Ayúdanos a vivir así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.